Madre mía, chaval. Madre mía, esos brazos van a explotar. Tiene unos antebrazos tan descomunales. Necesitaría quitarse del antebrazo y pasárselo al bíceps o al antebrazo. Y ahora es el turno de Ramondino. Nos enseña su físico ligeramente a solo 2 semanas del Mr. Olympia. Y creo que tiene un mensaje ya no solo para la comunidad de Chris Bumstead, para la comunidad de Wesley Visser, sino para todo el mundo en general. Creo que va a hablar de lo que piensa de cara al Mr. Olympia. Además de ver el entrenamiento que tiene pautado con su preparador, un entrenamiento que lógicamente va a ser de espalda, y nosotros vamos a intentar sacar conclusiones de cómo lo está llevando Ramondino. Recordar que hace pocas semanas le veíamos alicaído, cansado, y de repente empezó a cambiar totalmente. ¿Es posible que Ramón sepa algo que todos los demás no sabemos? Puede que se haya enterado de que Chris Bumstead, gane o no gane, se va a retirar. Vamos a, antes de conjeturar, arrancar con el vídeo. Pero eso sí, antes de eso, recordarte que si tienes que hacer un pedido de suplementación, proteína, creatina, lo que sea, la mejor calidad, en Life Pro y con el código HULK. ¡Go! Bien, señores, vamos a por ello. Pasamos del Ferrari al Lamborghini, o mejor dicho, Ramondino. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado, pero ha salido perfecto. É isso. Ai, ¿Qué dices? ¿Se puso rabioso Ramondino? E aí, família? Tiene la enfermedad de Behçet. Ramondino tiene... Cebam tiene la enfermedad de Behçet. Ostras. Son... Curioso, joder. isso. Vale, Ramondino, ¿cómo empieza el menú? Vieja confiable, ya saben, uno de mis ejercicios favoritos para el desarrollo de la espalda, en especial y en específico para el dorsal y el redondo mayor. Un ejercicio que, por ejemplo, a él no le viene bien por los antebrazos hacerlo sin straps. Pegador na sua piada, tá, amor? Te amo. Chega em casa, que papo é esse de pegador no vídeo, pô? É que eu já tô mais velho, eu tenho quase 40 anos, então... Pásate al remo, que sé que ahora nos va a enseñar que se quite la sudadera. ¿Sabéis que lo de la sudadera tiene 2 motivos? Primero, puede ser porque tengan frío y quieran entrar en calor, pero esto yo no lo sabía y me dejó de piedra cuando me enteré. ¿Sabéis que hay muchos culturistas que hasta que no se ven bombeados, hasta que no se ven llenos, hasta que no se notan duros, no se quitan la sudadera porque no se ven grandes, se ven y se sienten pequeños? Esto no es broma. Y os prometo que cuando yo me enteré dije, ¡buah! Si es el precio que tienen que pagar los competidores, el estar con la cabeza con esas dismorfias, con todo el rato con esas comparaciones, viven de ello, y es una losa que sabéis que acaba con ellos, ¿por qué lo tienes que vivir tú, que no vas a vivir de ello? Que por eso siempre quiero mandar un mensaje de: son competidores de la Olimpia, nunca hay que compararse con ellos. Pueden ser motivación, como han sido toda la vida, pero nunca estéis con esa comparación, con esa... No tienen nada que ver. Qué raro, lo hace, tira al esternón, se lo debería tirar a la parte de media del pecho. Lo hace diferente. Eso le pasa a Cebum. Lo ha dicho en varias ocasiones, no lo sabía. Me lo creo totalmente, la mente es muy cabrona. Pero es que es real, ¿eh? Porque, seamos realistas, la mayoría tienen problemas, tienen trastornos. Lo peor del culturismo es la salud mental, tan deteriorada que la tiene. No solo eso, sino, si me permitís decirlo, no solo los culturistas, sino toda la gente que forma la comunidad fitness, quitando la gente que no solo trabaja el cuerpo, sino también se trabaja la cabeza. Y estos mensajes que nunca suenen ataques, por Dios, o sea, Dios me libre, más bien al revés. Crear conciencia, tener capacidad de decir, pues a lo mejor sí que me he exigido más de la cuenta y no hace falta, o me quiero poner fuerte, pero nunca voy a llegar a eso y no tengo que llegar a eso. Es más, si llegara, tampoco sería más feliz, porque fíjate que eso nunca va a desaparecer de nuestras cabezas. Por eso yo creo que hay que tener un poco de cordura en un mundo que es tremendamente volátil, que tenemos mucha exposición por todos lados, que es importante decir estas cosas, señores, es importante. Y más cuando no paran de salir vídeos, porque la gente coherente como ustedes, la gente razonable como ustedes, pues no hace falta que le digan lo peligroso que son la química. Pero hay otros tantos que todavía no han tenido la oportunidad de tener ese conocimiento, o no han sabido tomar bien las decisiones o lo que sea, y están
emergiendo muchísimos canales que están manchando la comunidad del fitness, porque ahora, esto para el que no lo sepa, YouTube va a empezar a restringir toda la comunidad fitness por canales que primero provocan dismorfias, como pueden ser falsos naturales, y luego van a empezar a prohibir canales también por canales que están saliendo haciendo apología de la química. Por lo tanto, yo siempre voy a decir lo mismo. ¿Pero hay que prohibir la química? No, habría que prohibir a los que son cortitos de aquí, y si hicieran lo mismo con otro tipo de sustancias, estarían en la cárcel. Pero como no es eso, y todavía la legislación no está actuando como debería, pues la gente razonable, la gente coherente, que yo sé que la gran mayoría de los que están ahí detrás lo son, planten siempre un mensaje, planten siempre una coherencia, planten siempre la virtud de decir las cosas como son. Porque, por desgracia, al final nos va a salpicar a todos. A mí no creo que nos empiecen a nosotros no creo que nos castigue, pero nunca se sabe. Y aunque cayera, nosotros siempre tenemos que estar con esa mentalidad de decir, esta es la parte oscura del fitness, el fitness es más allá de eso. El culturismo es un deporte, nosotros no vamos a ser culturistas, disfrutamos viendo a los culturistas, estaría bueno, para eso estamos aquí. Pero nosotros no queremos ser culturistas, admiramos esos físicos tan masivos, sabiendo el riesgo que están asumiendo para su salud. Pero como los pilotos de MotoGP, de Fórmula 1, saben que pueden jugarse la vida y, por desgracia, perderla por este deporte. Pero ya está. Entonces creo que es importante que esto nunca se deje de decir, porque pasan las cosas que están pasando. No sé si también mi comunidad quiere saber vuestra opinión. De verdad quiero que intenten entender todo el mensaje que he querido dar ahora. Y continuamos con el vídeo de Ramón, que da para hablar, Tô me desafiando, né, Fidorno? Agora você vai ter que puxar. Vambora. E... No sé por qué me ha dado la sensación Ligadão. que los brazos... A ver, bueno, ya... He pensado en voz alta, he dicho, esto lo veo pequeño, entiéndanme pequeño, porque esto es una animalada. Entonces, el problema era lo que veníamos hablando antes de Ramondino. Tiene unos antebrazos tan descomunales que necesitaría quitarse del antebrazo y pasárselo al bíceps o al antebrazo. Pero es que, fijaros, es como un gemelo, como con la pantorrilla entera la tiene ahí. ¿Alguien sabe cuánto le mide el antebrazo a Ramondino? Fijaros también cómo tiene que abrir las manos, porque el agarre se le queda tan cerrado que si no, se metería para adentro y tiraría de hombro posterior. Es un ejercicio que me encanta. El remo Gironda ese igual. Yo creo que es otro de los que no toco en mi mesociclo ni aunque me maten. Agora ninguém ajeita mais, agora deixa aí. La correa de los relojes son cinturones. Eu faço com a mão, viado? Peraí. Zeremos então. Buenísimo, Rodri. Zeremos. É bom ser a série do número 1 aí. Vambora. Entonces, 0 es bueno para ser la serie número 1, vale. No sé si se han fijado en el tonelaje. Vambora. Deixa a garrafa cair, não, hein? ¡A por ello! Arrebenta peso, garrafa. Me ajuda aí. Mirad, acaba de hacer una cosa que la gente normalmente pasa de ello, y es fijar los pies. Pero fijar es, aprieto, me coloco donde me tengo que colocar, a una distancia donde pueda mantener un tren inferior activo que me estabilice. Y fijaros ahora cómo se va a colocar. No me digas que va a hacer un lightweight. É só remo. Espalda totalmente recta, no hay abombamiento lumbar, pecho para arriba, Bora, Ramon. tracción, cintura escapular. Vai. 4. ¿En serio está haciendo esto? 6. Está haciendo esto a 2 semanas del Olimpia. Vai. 9. Ei. Cuanto menos arriesgado, ¿eh? Desafio concluído, pô. Torcendo pra cair, Fidorno. Hulk, ¿el peso muerto dónde sería mejor meterlo? ¿Al principio de la rutina, en medio o al final? A ver, depende de la rutina, habría que ver la rutina al completo. Pero bueno, teniendo en cuenta que el peso muerto es un ejercicio multiarticular y puede llegar a ser muy demandante, yo lo pondría al principio. Madre mía, vaya caparazón que tiene también Ramondino, ¿eh?
La mejora más potente que ha tenido este año. Oye, mira, ha metido un disco más, o sea, 60 kilos por lado, y ha reducido el tiempo bajo tensión, en vez de aumentarlo. 2, 3. Peso muerto destruye el sistema nervioso, entre otras cosas. Volvemos a lo de siempre, ¿vale? Cualquier ejercicio... A ver, el peso muerto lo que pasa es que tiene una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es una estabilización. Un peso muerto va a trabajar, se podría decir que todo el cuerpo. Todo el cuerpo va a estar activo para, primero, que tú lo hagas de una muy buena manera. O sea, que evitemos, imaginaros, todo lo que podamos el riesgo bajo de lesión. Evitamos el riesgo de lesión. Tienes que tener la cadena posterior totalmente activa. Tienes que tener una muy buena técnica. Tienes que controlar el peso que le vas a meter, la fatiga que vas generando a medida que avanzan las series. Por lo tanto, no es un ejercicio fácil para empezar. O sea, para empezar, yo nunca, si lo recomendamos, siempre con muy poca carga y adaptando muy bien la técnica. Pero también sé que es un ejercicio que no es para todo el mundo. Que no todo el mundo tendría que hacer peso muerto. Porque a mí hay gente que me dice, no, pero es que el press de banca, no, el peso muerto, la sentadilla. Y digo, sí, pero no. Hay gente que la sentadilla tiene las piernas larguísimas y no se adapta. Lo pasa mal. Siempre tiene dolores de rodillas por mucho que la adaptes, ¿eh? Podemos probar. Pero la gente se quema. Y a lo mejor una prensa está súper cómodo. O una sentadilla en máquina. O una sentadilla hack. ¿De verdad crees que una persona que no se va a dedicar al culturismo es obligatorio que haga una sentadilla? No, es que hay que trabajar la musculatura estabilizadora. Que haga planchas. Que también trabaje el transverso, el core, haciendo planchas. Que luego haga un hip thrust. Que trabaje de manera transversal diferentes ejercicios que también trabajen la estabilizadora. Pero no necesariamente todo el mundo tiene que hacer un peso muerto. Todo el mundo tiene que hacer la sentadilla. Todo el mundo tiene que hacer el press de banca. Eso son reduccionismos que ya han demostrado que no son así. Por lo tanto, haz lo que te vaya bien y no hagas lo que no te vaya bien. Sentido común, si es que es el mejor sentido de todos. Y mira, os voy a contar una historia realmente curiosa que ya... Es que al final a mí la experiencia también me da en la cara. O sea, yo aprendo con ustedes aquí y seguiremos aprendiendo. Porque el que se crea que lo tiene, el que lo sabe todo, llegará a la vida y te pegará en la cara y te dirá, ¿ves cómo no sabías todo? Y es así. Por ejemplo, a mí el press de banca yo creí que a mí se me daba mal porque no sabía conectarlo y demás. Yo he trabajado el press de banca de diferentes maneras, de diferentes tiempos. Lo he hecho de 1000 maneras. Y el pectoral nunca he llegado a conectarlo. Hasta que me he dado cuenta que mi caja torácica y el tamaño de mis brazos no encajaba con el press de banca. Y empecé a hacer este tipo de ejercicios. Abducciones. Prioricé las abducciones por delante de los presses. Y el único press que suelo hacer es en fondos. Ha sido la vez que el pectoral ha empezado a desarrollarse como nunca. Como nunca. Y he hecho retracción escapular, elevado el pectoral. He hecho todo lo que se tiene que hacer y todo lo que no se tiene que hacer en el press. Y hasta que yo no he probado todo, no he dicho, vale, es que mi cuerpo no trabaja bien en el press de banca. Por mi caja torácica, por mis brazos. Entonces lo quité. En el press de banca, ¿la curvatura lumbar la recomiendas? Sí. Yo en el press de banca hay 3 cosas. Bueno, en cualquier press... Porque en press inclinado en multipower te la voy a recomendar igual. Sobre todo, más que la retracción escapular, lo que te recomiendo es que tengas una amplitud y una elevación de la caja torácica para dejar en segundo plano el hombro. Eso es fundamental. Lo puedes hacer con la retracción de la escápula, pero también me di cuenta de que yo cuando forzaba la retracción de la escápula, me era incluso más incómodo intentar trabajar con el pectoral porque se me quedaba el pectoral muy estirado. Por lo tanto, nunca llegaba a conectarlo. Entonces, más que la retracción, que es así, lo podemos hacer a lo mejor en un inclinado en multipower sí que la puedes hacer. En mi caso, yo te estoy hablando en mi contexto. La retracción escapular, elevación de la caja torácica, arco lumbar y las piernas, los cuádriceps, empujándote, o sea, activos para que el arco lumbar no lo pierdas durante todo el empuje. Y de hecho, cada vez que vas a hacer tu fase concéntrica, activa bien el cuádriceps. Y vas a ver que vas a levantar más, muchísimo más y mejor la carga. Vale, Dorian, gracias por salir con ese comentario. Depende de la curvatura.
Yo esas curvaturas que vemos la niña del exorcista con tal de hacer esto, dice, macho, es el rapidín, no me hagas eso. O sea, a mí un press de banca que me has movido esto para decir que has movido 170 kilos, eso no es un press de banca. O sea, te pongas como te pongas. No es que lo da válido el árbitro. Para ti, o sea, para ti, pero yo no. Yo te digo, un arco lumbar normal. Me gusta más ese ejercicio que está haciendo Dino que en pec deck, porque en pec deck siento mucho el hombro, aunque haga retracción. Me pasa que siento bastante el hombro. Ranma, un tip. El próximo día prueba la pec deck, pero en vez de hacerla sentado, hazla de pie o de pie apoyado con las escápulas y alarga los brazos totalmente. O sea, el brazo, cuando vayas a hacer la fase concéntrica, quiero que estires el brazo por completo y que el bíceps te esté apretando el pectoral, ¿vale? Por lo tanto, el hombro tiene que estar aquí, no tiene que estar aquí. ¿Ves la diferencia, no? Aquí el pectoral, aquí el hombro está tirando. Aquí el pectoral es el que está cerrando. Siempre analizar, grabaros las series, porque eso os ayuda también para veros dónde están los fallos. Yo esto siempre se lo digo a los chicos de mi equipo, la primera semana y la quinta semana, grabaros y vamos a analizar cómo hacer los ejercicios. Y ahí podemos ser muy objetivos. A mí el press de banca de power en ciertas competiciones me dan vergüenza ajena. A eso es a lo que me refería con el tema del arco lumbar, que vemos unos arcos lumbares que dices, un poco más y se te va a crujir el cuello, tío. Pero bueno, su disciplina yo la respeto, pero no va conmigo, es totalmente diferente. Yo soy para... Yo si me tengo que casar, me caso con el culturismo, que es lo que me gusta. Arco lumbar exagerado y los brazos tan separados que hacen 5 centímetros de recorrido. Claro, exactamente es a lo que me refería. Y mira que Dino, por ejemplo, en este ejercicio se le marca el pectoral. Fijaros las fibras cómo se le rompen en estiramiento, que en estiramiento recordad que también trabaja el grupo muscular. Lo eleva y luego vuelve a cerrar. Eso también es un buen tip. Cuando trabajéis en cruces, cuando trabajéis en poleas, cuando trabajéis en la pec deck, cuando llegue el momento de estiramiento, no dejéis que los brazos simplemente se abran, porque entonces la tensión se va para el manguito rotador, para cualquier zona de los rotadores del hombro y sentís aquí un pinchazo, un dolor. Eso es porque la tensión que debería de ir para el pectoral se la estáis dando al hombro. Alinear siempre la fuerza, alinear siempre el cable, el brazo de momento, alinearlo con el grupo muscular. Eso es importantísimo. Si no lo habíais hecho, a partir de ahora me vais a decir, ostras, cómo cambia el asunto, ¿eh? Intentaré grabarme algún día sobre ese ejercicio porque va a ser más fácil. Acabo de entrar, me interesa mucho lo del arco lumbar. ¿Qué ha pasado? No, lo del arco lumbar, lo que estábamos comentando es que el arco lumbar sí es necesario. Bueno, sí, a ver, necesario no hay nada, pero sí es necesario para hacer un buen empuje, porque te da la estabilidad con la retracción escapular y la elevación del pectoral. Y luego el press con mancuerna, a mí el press con mancuerna me gusta mucho más que el press de banca. El press con mancuerna, si no nos flipamos con el peso, quitando que yo es verdad que las muñecas las tengo un poco castigadas, pero me parece un ejercicio muy top. ¿Por qué? Porque no te limita lo que te va a limitar la barra. El press de banca te limita porque hasta aquí, y también depende de tu caja torácica, porque yo, por ejemplo, hasta aquí es complicado que puedas tirar mucho más para atrás. Aquí ya me están chocando las escápulas, ya no puedo estirar mucho más. Pero en cambio me permite un poquito más de estiramiento. ¿Y qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice también la lógica? Que cuanto más pueda estirar yo un grupo muscular, más rango de movimiento estoy teniendo. Si me bloquea la barra aquí, no puedo estirar aquí. Por lo tanto, el press con mancuernas a mí me parece más interesante, además de trabajar de forma unilateral. Esto es importante, por dos cosas. Lo primero es que si yo tengo un pectoral más grande que el otro, o más fuerte que el otro, que normalmente siempre suele pasar, lo voy a compensar. Y lo vas a trabajar de manera unilateral, como si fuera una máquina convergente. Un segundo en máximo estiramiento con las mancuernas marca la diferencia. Y ahí va a ir yo. Cuando estéis con las mancuernas y aguantáis este segundo en estiramiento, aquí hay una zona del pectoral mayor que vais a decir, ¡ostras! Y ahí es cuando estamos trabajando. Y empieza la concéntrica y cuando estáis arriba, sin que el hombro os adelante el pectoral, vais a notar la tensión del pectoral y dices, ¡ostras! Es que no estaba trabajando así. Si vamos acumulando pequeños tips que estamos diciendo hoy y los integramos, de repente llega la magia y empezamos a crecer como no habíamos crecido nunca. ¿Por qué? Porque vais a evitar y vais a acelerar muchos errores que en este caso yo ya he cometido. Pues a mí el de mancuernas cuando estiraba, notaba estiramiento del hombro frontal a la hora de estirar el pectoral. Por lo que he dicho antes, Jordi,
porque no elevabas y no estaba alineado la carga con el músculo. ¿Cuál es el músculo que más te gusta de tu cuerpo y cuál sientes que mejor se te da en los entrenamientos? A ver, a mí sin duda, el grupo muscular que más disfruto, tengo dos, ¿vale? Uno son los hombros. A mí los hombros se me da muy bien entrenarlos. Considero que es un grupo muscular muy fuerte que tengo yo. A ver, tampoco me voy a poner aquí a... Mira mi hombro, mira. Considero que tengo unos buenos hombros. Los tengo muy proporcionados, muy bien desarrollados. Y me encanta el día de hombro. Pero hay otro grupo muscular que me encanta también entrenarlo. Las sensaciones me encanta. Quema, me duele, me arde. Pero es un grupo que disfruto mucho. Y ese son los tríceps. Los tríceps me encanta. Es un grupo pequeño y la gente diría... A mí me encantan las sensaciones del tríceps y además que es muy agradecido. Cuando aprendes a entrenar el tríceps, por delante del bíceps, ¿eh? Cuando aprendes a entrenar el tríceps, empieza a desarrollarse, a crecer, como nunca lo había hecho. Y el que menos, tal vez pierna. Y no por lo típico de que no me guste entrenar pierna. A mí me encanta entrenar... Bueno, me encanta. A mí me gusta entrenar todo. Pero pierna a mí me tiene muy limitado por las lesiones que tengo. Yo tuve un accidente laboral, entonces tengo 2 o 3 hernias en la espalda, tengo un accidente de moto y tengo en la rodilla izquierda, no tengo cartílago. Entonces tengo muchos desbalances, lo paso muy mal, pero aún así entreno pierna. Te lo digo por el que diga, pues no entrenes pierna, no, te toca entrenar pierna incluso con más motivo. Pero es un día que sufro muchísimo. A mí es que todos los grupos musculares los disfruto. Yo aprendí katana a la inversa para tríceps gracias a ti, nunca me falla en el día de tríceps. Mira, katana inversa es uno de los que me encanta recomendar siempre cuando diseño un mesociclo para una nueva incorporación. Siempre lo suelo meter y la gente hasta que lo pilla, pero luego cuando lo hacen dicen, joder, ¿cómo se nota este ejercicio? Y yo, ahí tenemos los truquitos Hulk. Algunos tenemos. Toma. El demonio. Hulk se lo robó a Cebum y yo a Hulk. Se la supo, ¿eh? Lo confesé en directo y ya... Lo curioso es que yo se lo robé a Cebum, pero a su vez Ramondino se lo robó a Cebum y Urs se lo robó a Cebum. O sea, fue una cadena espectacular. Pero sí, por lo menos fui valiente a decir, no me lo inventé yo. Madre mía. Madre mía, el del Cretácico. A ver, uno se pone nervioso. Y Ramón se ríe como diciendo, no creo que a Cebam le ponga nervioso, pero... No lo sé, ¿eh? 5, 6. A Emilia también conmigo, los hombros. 7, 8, 9, 10. Vale, es aquí donde se puso rabioso, ¿eh? Va a hacer una drop set o una respause. A ver, mira. Drop set, bajamos peso. Le va a poner rabioso, ¿eh? Prepárense. Madre mía, chaval. Madre mía, esos brazos van a explotar. 5, 6, 7. Mira, aquí. É isso. 9, 10. Salió la fiera. Lembrei do Horse agora. Tira a mão. Bueno. O sea, así es como lo tenemos a Ramondino. Y después de esto, un buen masajito. Este es el último. Madre mía, esta imagen me ha dolido nada más verla. Cómo duele, ¿eh? Los buenos fisios son los que te hacen... Te emocionan. Te tocan un poquito y tú estás diciendo... ¿Era necesario tanto? Pues esto es lo que hemos tenido. Esto es lo que tenemos, señores. 2 semanas para ver a Ramondino cara a cara con Cebum y Wesley Visser. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha parecido todos los temas que hemos tocado en el que yo creo que es de verdad donde se encuentra la esencia del canal y realmente lo que va a marcar la diferencia de poder aportar a una buena comunidad?